Bueno, pues en esta guerra multidimensional que se ha escenificado entre Estados Unidos y China, hay un rubro que no ha sido seguido mucho, al menos en Latinoamérica y en particular en México, que es la guerra farmacológica y de las vacunas. Bueno, yo vengo siguiendo este tema desde hace 11 años, lo digo con humildad y rigor. Eh, en esa época manifesté en un escrito para la jornada de que el futuro sería marcado por la biología en todos sus aspectos, la genética, la inmunología, la virología, que hoy está más de moda obviamente, y que marcarían el dominio mundial e incluso el control voluntario e involuntario del género humano. Y en ese momento estaba yo realizando una investigación sobre el famoso Big Pharma, que son las grandes transnacionales farmacéuticas de las que poco se hablan. Yo me había adentrado a ese renglón porque ahí percibí que se encontraba el gran poder anglosajón, sobre todo de Estados Unidos. Es decir, si uno en ese momento, vean, hay muchas maneras de clasificarla. Se puede hacer por el market share, participación de mercado, el valor que tienen en la bolsa al día que uno quiera, y el otro es por los ingresos. En las dos maneras no hay pierde, ¿eh? Estados Unidos, pongamos de 10 primeras del ranking de las 10 primeras transnacionales hace 11 años, no se diga hace 2 años, porque obviamente yo continuamente voy, bueno, no diario obviamente, pero sí cada 1, 2, 3 años sí sigo ese ranking porque a mi juicio marca mucho el poder mundial y quién está predominando en esa fase. Entonces aparecían por lo menos 5 empresas de Estados Unidos, si no me equivoco. Obviamente son semicualitativas y semicuantitativas. Para eso está el Google, para saber en qué lugar viene cada una específicamente. Aquí lo que se trata es de analizar. Y entonces, pues el dominio de Estados Unidos era tremendo. Y luego venía Gran Bretaña con 2 empresas, ahora ha caído a una, me llamó la atención. Suiza tenía 2, se ha mantenido en 2. Francia y todavía no aparecía Alemania y luego acaba de aparecer, obviamente con Bayer, aunque no le fue bien en su fusión con Monsanto. Y Francia que siempre ha tenido a Sanofi. Entonces, dicho esto, podríamos decir que el Big Pharma, si las grandes transnacionales farmacéuticas del mundo, pues representaban no solamente el dominio anglosajón y además occidental por extensión, sino más que nada exhibían una prevalencia y sobre todo uno de los primeros 5 ingresos del planeta. Y me llamó mucho la atención que viniese el Big Pharma cuando detecté que estaban ya cerca, estaban rasguñando el 1 trillion. Bueno, pues ya no hay que perderles. Además, yo doy clases de globalización en la UNAM en posgrado, pues es obligado seguir todo ese tipo de ingresos. Entonces, dicho esto, fíjense que hasta recientemente que volví a releer las clasificaciones, literalmente me fui de espaldas cuando en una clasificación que esa sí hay que verla, es obligatorio, al menos en clase nosotros la vemos eh, cada semestre, el ranking del Fortune Global 500. Viendo este nuevo ranking, literalmente me impactó que entre las 10 primeras empresas
farmacológicas o farmacéuticas del mundo, ya estuviesen operando dos chinas que no aparecían. Dije, ah, caray, pues ya, como que llama la atención. En primer lugar, venía una china. Fíjense lo que son las cosas. Luego, no recuerdo si en cuarto o quinto lugar, da igual, venía otra china. Interesante. Y luego ya venían otras tres estadounidenses que ya bajaron en cantidad e incluso en ingresos. Y los suizos que se han mantenido, yo diría, más o menos uniformes. Y luego ahí le seguían los que ya he comentado, uno de Gran Bretaña, uno de Francia y otra de Alemania. Bueno, dicho esto, entonces estamos hablando de una guerra farmacológica tremenda que muchos no nos esperábamos entre Estados Unidos y China. Y ahora que apareció esto del COVID-19, pues toma una mayor dimensión porque hoy las potencias, sobre todo las que pueden y tienen los capitales para ello, para financiarlo, pues se han librado una guerra literalmente farmacológica y sobre todo de las vacunas y en cierta medida, yo ahí no le daría tanta importancia todavía, a las medicinas antivirales, específicamente para el COVID-19. Vean, yo quiero cerrar rápido la cuestión de las medicinas antivirales, porque incluso ahí hasta aparece Rusia, que lleva al parecer la delantera con una medicina, Afidavir, algo así se llama, eh, eh, y que curiosamente está sosteniendo sus investigaciones basado en unos fondos soberanos de riqueza que pertenecen naturalmente al Estado ruso y que se basa en una medicina que habían usado los japoneses hace como 6 años y que parece ser está teniendo mucho éxito. Han hecho sus pruebas. Ustedes saben que en esto de las pruebas la medicina tiene toda una secuencia, si no podemos salir del día a la mañana y decir, esta es, ¿no? Como las vacunas de Duarte en Veracruz, que además salieron de agua. Tiene que hacer uno pruebas preclínicas y luego las clínicas, hay 4 fases muy bien delineadas por la muy entrecomillada hoy y vilipendiada OMS. Y luego está también Eli Lilly, que está entre las 10 grandes del planeta, del Big Pharma, que trae un medicamento basado en anticuerpos. De esto no se conoce mucho, parece que lo van a dar a conocer a fin de mes. Bueno, ya dejamos el renglón de las medicinas, que no hay, dejémoslo así, claro. Por ahí se maneja que el Remdesivir, y que es de la empresa esta Gilead, puede dar resultados. Realmente, vean, cuando un medicamento tiene fallas en 30%, pues ya deja mucho que desear. Y luego uno penetra más y escudriña que hay detrás, se da uno cuenta que es mucho más allá del 30%. Y aquí yo creo que lo lanzaron en forma efectivista para mitigar el pánico que se había apropiado de la población en general y en particular la de Estados Unidos. Lo que no me gusta del Remdesivir es que está patrocinada por una empresa que se llama Gilead, se escribe G-I-L-A-D. Vean, yo tengo una formación, lo puedo decir, multifactorial, multidimensional, como le quieran llamar. Yo tengo 2 carreras, aparte de la carrera de medicina propiamente dicha, con un internado en París. Tengo 2 carreras, una aceptada incluso por las más altas instancias de la medicina en México, que es en la endocrinología, por nuestro board, colegio, no sé cómo le están traduciendo. Yo hace mucho me retiré de la medicina, hace 20 años, pues eso no quiere decir que no conozca lo básico. Y además tengo otra, me formé en el Instituto Nacional de Neurología, pues con uno de los mejores neurocirujanos de América y de Latinoamérica, y quizás del mundo, ¿no? Que ahí uno necesita diplomas, ¿no? Estuve con él 20 años.
y me dediqué mucho a la psiquiatría biológica, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo importante. Aquí lo que yo quiero decir es de que aparte de eso, pues yo tengo un MBA, pues también sé cómo se maneja. Lo que pasa es que como yo no sabía de finanzas y ahora sé menos, es la realidad, pues nadie sabe de finanzas, pura especulación. Es con lo que me he quedado al final de haber estudiado eh, esa materia. Y la hice en la Universidad de las Américas, curiosamente. Y luego, pues yo me he dedicado como aficionado. Yo no soy ningún periodista, ni soy periodista, ni he estudiado periodista. Yo soy analista, punto. Y traigo mi método y le pese a quien le pese. Y lo aplico. Y me ha dado, yo podría decir, magníficos resultados. Yo diría un 85% de acierto, pues es extraordinario, ¿no? Porque además, ¿dónde se estudia geopolítica? Salvo conmigo en la UNAM, en posgrado, o en el ejército, yo a veces lo digo hasta en broma, o en el Vaticano, que saben de más de geopolítica, hablo del mundo occidental. Obviamente los rusos tienen su escuela de geopolítica, los chinos también, pero es muy específica para el ámbito militar, es como de la cúpula geoestratégica, no cualquiera entra a ese Olimpo. Entonces, pues yo traigo otro enfoque. Entonces, yo cuando veo, por ejemplo, Johns Hopkins, la Universidad de Johns Hopkins, para mí no es nada más una universidad, ni quién estudió, cuál es el enfoque, qué intereses hay detrás. Como me meto a la Escuela de Medicina de Johns Hopkins, pues veo que está controlada por uno de los más grandes multimillonarios de Estados Unidos, que es Bloomberg, y ahora en México, la bola de ignaros, como de la que estamos rodeados, lamentablemente, no, me quieren hacer vender que es socialista. Bueno, ahí me la platican, ahí me la platican. Igual que George Soros. Resulta que un multimillonario que llegó a jugar en la bolsa 20.000 millones de dólares, ahora tiene 8.000 millones de dólares, porque está en el ocaso de su vida, pero tiene su grupo. Y es socialista. Bueno, ya cuando uno oye esas lo voy a hacer muy elegante, lo voy a decir hasta en términos académicos. Cuando uno oye, y además existe en español la palabra, en inglés la usan mucho, obviamente los círculos educados. Oxímoron, y es un oxímoron eso. No puede ser socialista, filántropo, un capitalista que trae más de 8.000 millones de dólares, traía 20.000, y este Bloomberg trae más de 50.000 millones de dólares que han despedazado al género humano. Y resulta que ya son filántropos. Pues no especules y no deseamos de tu filantropía y tampoco deseamos tus vacunas. Y ahí aparece también Bill Gates. Entonces es ahí donde ya me empieza a hacer ruido. ¿Quiénes financian a la Escuela de Medicina de Johns Hopkins? ¿Quiénes están alrededor de la Escuela de Salud Pública de la Johns Hopkins? Y luego, yo he seguido la guerra de Irak, y son los que era el centro estratégico ideológico para diseñar la guerra contra Irak. Y ahora me sale que de ahí salen los samaritanos del planeta. Bueno, vean, no faltan ingenuos, neófitos y cándidos que lo compren. Yo no lo compro, debido a esta formación multidimensional. Quizás lo hubiera comprado y quizás lo hice, lo tengo que hacer hasta memoria, hace 30 años. Les estoy diciendo esto porque entonces cuando abordo yo lo de la Johns Hopkins, veo lo de Gilead, pues Gilead resulta que el director es Michael Riordan, que viene de la Johns Hopkins. Bueno, ahí me la platican. Y luego voy rastreando más, acuérdense, yo traigo el método forense, yo nada más veo el Board of Directors, el Consejo de Administración. Aquí todos nos conocemos. A veces no aparecen los verdaderos dueños en el Board of Directors, pero uno sí conoce cómo tienen ligas con el Olimpo financiero. Y es muy fácil saberlo. En una ocasión les diré cómo. Bueno, no me quiero ahorita desviar. Entonces, dicho esto, veo a Gilead, que es una palabra que viene del griego, G-I-L-A-D, y está como segundo y fue fundada, ahora sí agárrense de la silla, por Rumsfeld, Donald Rumsfeld. ¿Cómo puede ser que el que armó la guerra en Irak, con Dick Cheney, que ahora esté preocupado por la salud del género humano cuando despedazó, asesinó, hoy tiene deshecho a Irak, literalmente? Bueno, dicho esto,
¿Cómo puede ser que Rumsfeld, Soros, Bill Gates, ahora estén preocupados por la salud mental y mundial del planeta? Entonces ahí ya dijo, bueno, aquí qué negocio habrá. Por eso era importante hacerles este preámbulo, para ya entrar de lleno. Y de repente ahora me doy cuenta de que la guerra no es nada más entre el Big Pharma, que obviamente las vacunas forman parte de su armamentario farmacológico, de medicamentos, etcétera. Hay mucho tipo de medicamentos que van a surgir, etcétera. Incluso ya ven que en esto del COVID se está manejando que también tiene, ya se volvió como un síndrome, yo diría, porque también está afectando la coagulación. Y el modelo neoliberal, pues, desahució totalmente a, a la salud pública. ¿Por qué? Porque traían el modelo de privatizar. Pero ya en Estados Unidos se demostró que la medicina privada no estuvo a la altura de las circunstancias. Fueron totalmente rebasados. ¿Por qué? Porque no tienen la coordinación, todos los hospitales privados están en la competencia y no tienen la coordinación que les puede dar el elemento público. No es porque uno sea fanático de lo público, lo privado. A mí como me dicen, bueno, tú estás a favor de lo público o privado, dime dónde. Yo quiero resultados que le den beneficio a la mayor parte de la población. Así de fácil. Yo no me pierdo en pleitos ideológicos baratos. Entonces, para que vean que sí soy pragmático en ese aspecto. Obviamente tengo mi ideología, que es el humanismo, no el mercado. Yo creo que el mercado es parte de tiene gran parte de la culpabilidad de lo que estamos viviendo ahora en el planeta. Bueno, dicho esto, pues resulta que ahorita hay una batalla a ver quién saca las vacunas. Y vean, no me voy a meter in extenso en eso. Yo creo que así estoy por concluir. Existe hoy en el mundo alrededor de 70 empresas con países, que pertenecen a países, así hace su clasificación la OMS, que están a la vanguardia de crear las vacunas contra el COVID-19. Vean, la empresa que maneja a Bill Gates, Inovio, que dejo de lado, cuidado, su simulacro que hizo con Soros en octubre pasado sobre una pandemia que luego resultó. Bueno, esto llama la atención de cuando acá estos dos están preocupados por la salud del planeta, ¿no? Hay que dejarlo en el radar. Yo no tengo ningún comentario a decir si es cierto, hay una gran conspiración. Estados Unidos se maneja mucho con teorías de conspiración. Y luego acusan a quienes están en su contra de teóricos de la conspiración. Bueno, ese es otro tema. Entonces, dejando esto así, y también dejo de lado graves acusaciones que se han hecho China y Estados Unidos. Por ejemplo, la hija de Cheney, fíjense, ya es la segunda vez que toco el tema de Cheney. Primero fue con Rumsfeld, que era íntimo de Dick Cheney, son los que hacen la guerra de Irak, todo el modelo neoconservador con Baby Bush. Y Liz Cheney acusa directamente a China de haber creado la pandemia para desquiciar las economías del mundo y quedarse en el primer lugar. Bueno, no muestra ninguna evidencia, pero ahí va la contrarréplica. La réplica de China ha sido feroz. Los chinos han comentado que en los juegos militares que se celebraron en Wuhan, la famosa ciudad, de la incubación de este virus, del COVID-19, pues ellos acusan que los militares del Pentágono lo plantaron. Tampoco hay pruebas, ¿cómo lo podemos saber? Ya ven que se andan acusando mutuamente, no nos perdamos en eso. También me llamó la atención, porque vean, hay acusaciones que depende de quién las hace. Digo, aquí dime, quién también lanza la piedra, ¿no? Aquí ya son misiles. Nada menos que el hermano Pierce de Jeremy Corbyn, que es el líder del Partido Laborista en Gran Bretaña, que obviamente es antiglobalista, todo lo diferente del ala de la izquierda travesti de Gordon Brown y Tony Blair, que abiertamente propugnan por el gobierno mundial,
No es broma, ¿eh? Vean, yo no creía en esas cosas, ¿eh? Se los digo sinceramente. Bueno, yo no creía ni en Bilderberg. Hasta que en una ocasión Fidel Castro habló de Bilderberg, dije, y ya lo empecé a rastrear. Ya venga, tienen sus reuniones anuales, secretas. Bueno, porque tienen que ser secretas, ¿no? Entonces, dicho esto, él comenta Pierce, así, oigan, vean el hermano de quién es, Jeremy Corbyn, que Bill Gates y George Soros crearon la pandemia para vender su famosa vacunita. Bueno, eso, bueno. Vean, aquí sí no salió Jeremy a desmentir al hermano, me llamó la atención. Yo leo la prensa británica diario, por obligación. Creo que es la prensa más inteligente y la más perversa de Occidente. Tiene las dos características, pero hay que saberla leer. Muchas veces yo hasta la leo al revés. Fíjense lo que son las cosas. Dependiendo quién sea el escritor. Porque obviamente traen agenda. Ahora resulta que ya los periódicos salen, las televisiones existen. Pues no, obviamente es para tener el control de las poblaciones. En esto no hay que ser tan ingenuos. Bueno, dicho eso, entonces ahora han salido, la OMS saca 70 vacunas que están en juego. Y cuando uno se va a las 10 primeras, de nuevo me fui de espaldas. Y ahí vienen los chinos, con 5 por lo menos, que están en la fase, ya de la fase 1 o la fase 2, dependiendo, ya van muy avanzados. Bueno, ahí tenían a una china, a una vacuna, la vacuna china de la empresa CanSino, me llamó mucho la atención. Y luego otras más, Moderna, que dicen que está muy ligada al infectólogo Anthony Fauci y al gobierno de Estados Unidos, tenía un lugar intermedio. Bueno, esto me acuerdo exactamente, el 11 de abril lo consulté en lo que llaman el horizonte de las vacunas que tiene la OMS. Y luego, con bombo y platillo, AstraZeneca lanza que ya tiene la fórmula para lidiar con el C-19 y que lo está haciendo en alianza de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, a los que parece ser se han aliado otros países más alrededor. Vean, en ese proyecto no es menor, incluso el gobierno de Estados Unidos, con una de sus ramas estatales, ojo, que se llama BARDA, B-A-R-D-A, contribuyó con $1,000 millones. Fíjense qué interesante. Pero ahí viene la parte, bueno, como uno está acostumbrado a analizar, pues digo, ya uno no se come cuentos, ¿no? Ni tejanos ni chinos. Entonces, yo había leído 3 días antes, porque cuando lanzan su boletín de prensa, los de AstraZeneca, pues la bolsa de valores en Nueva York se disparó y jaló a toda la bolsa. Increíble. Bueno, ¿por qué? Pues ya, imagínense, ya tienen casi la llave del Santo Grial, ¿no? Etcétera. Pero yo había leído 3 días antes en la prensa británica, y conste que AstraZeneca realmente no es británica, es sueco-británica, si uno quiere ser más quisquilloso. Había leído que esa vacuna de Jeffrey Institute de la Universidad de Oxford había fracasado en los monos. Y dije, bueno, estos no leen o qué. Vean, para que vean ustedes el gran negocio. Es decir, si uno es rigurosa y estrictamente académico, pues era para que se cayera AstraZeneca de la bolsa al día siguiente. Y no sucedió eso, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Y luego la OMS, ya ven que Trump la acusa de estar vendida a los chinos, otros la acusan de estar vendido a Bill Gates, a todas sus, a Inovio, etcétera, etcétera. Bueno, ahí no, es un renglón que vale la pena luego analizar.
qué tanto la OMS es mundial, ¿no? O está totalmente controlada por enclaves transnacionales del Big Pharma. Eso también hay que tenerlo en el radar. Bueno, cuando ustedes ven el que fue el del Seguro Popular en México, Julio Frenk, puesto por Fox, que Fox no es ningún secreto, es gato de Soros. Cuando ven ustedes que Julio Frenk, pues hoy trabaja para la Fundación Gates, pues deja mucho que desear, ¿no? Si dice uno, bueno, cuando estuvo en el Seguro Popular, sería bueno sacar sus cuentas, ¿no? Hacer una auditoría a qué empresas ligadas a Soros y a Gates, obviamente con sus prestanombres, pues les dio canonjías. Y ahí viene la parte sensible. Volví a revisar el número de vacunas que tiene la OMS y el 11 de abril no aparecía AstraZeneca. Y luego ya aparece AstraZeneca en primer lugar y dejan a China en segundo lugar. Dije, a ver, que me la platiquen. Vean, yo soy de la idea que si no hubiese una OMS, habría que haberla inventada. Pero tenemos que vigilarla. Es decir, no puede estar tan suelta para los intereses, sea de un país, de otro, de transnacionales. Ya cuando empezamos a ver que una OMS no cumple sus requisitos universales, bueno, pues hay que reformarla. Es como la ONU. Pues no sirven mucho, pero pues, ¿qué haríamos sin ellas, no? Tenemos que tener por lo menos un barómetro de conducta universal. Todo esto que les comenté es para resumirles ya con una última frase prácticamente. Estamos ante una guerra farmacológico y de vacunas entre China y Estados Unidos. Yo diría China, Estados Unidos y sus aliados occidentales. Ahora, ¿esto a qué lleva? Vean, hubo un artículo que me llamó mucho la atención en Wall Street Journal, en donde dice, aquel que descubra la vacuna, el país que lo descubra, será equivalente a un cambio civilizatorio, al alunizaje. Fíjense de qué tamaño lo ve el Wall Street Journal. Y esto va a determinar muchas cosas. Una es que un nuevo nacionalismo farmacológico. ¿Por qué? Porque el país que descubra la vacuna, pues obviamente se lo va a dar primero a sus habitantes, a su población, pero antes que nadie a los trabajadores de la salud. Y esto implica toda la rama, desde médicos hasta enfermeras, paramédicos, o todos los que trabajan en los hospitales que tienen que ver con el tratamiento del COVID-19. Eso es muy, muy interesante y puede ser aplicable tanto para China como para Estados Unidos. Y la otra es de ¿qué va a suceder? Que le va a dar un gran ímpetu a la economía del país que la descubra. ¿Por qué razón? Porque se va a adelantar, va a ser, imagínense ustedes, si sale la vacuna, como muchos han inventado, por ejemplo estos de AstraZeneca y los con la Universidad de Oxford, que iba a estar en septiembre, yo lo dudo mucho. Aquí lo que va a pesar mucho es de que la fecha cuando, por ejemplo, Innova, Bill Gates ha dicho que va a durar entre 12 y 18 meses. Bueno, no es septiembre. Además, vean, habemos más de 7.500 millones de habitantes en el planeta. En una primera fase van a tener, en una primera etapa más que fase, van a tener 400 millones de dosis. ¿A quién se las van a dar? Eso es importante. Y luego para el año entrante están previendo 1.000 millones. Perdóname, pero eso no alcanza para los 7.000. Ya para finalizar, ¿por qué viene esto a colación? Porque la idea de Estados Unidos, al menos tal como lo vislumbra Wall Street Journal, es de que quien tenga la vacuna la va a usar como arma geopolítica. Mientras que los chinos, y esta parte es interesante, acaba de tener las dos sesiones, así se les conoce, el mandarín Xi Jinping, que es la principal reunión anual política de China. Y precisamente anunció que ellos ya que van a tener lista la vacuna y que la van a hacer propiedad para la humanidad. Fíjense qué maravilloso. Entonces aquí uno dice, bueno,
Ahora uno entiende también mucho de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, esos disturbios, y hablaré de ellos. Para mí es una rebelión de los millennials y la rebelión de la generación Z, que nacen después del 96. Pero a ello le dedicaré la próxima vez un análisis compartido con ustedes. Un placer.